Sí, sí, eso. Comenzamos a sesionar en comité, mientras tenemos el quórum requerido. ¿Cuenta, secretaria? Solicitud de audiencia de fecha 9 de septiembre del corriente de la directiva del Colegio de Secretarios Abogados del Juzgado de Policía Local para exponer sus planteamientos acerca del proyecto de ley que crea el sistema de tratamiento automatizado de infracciones del tránsito y modifica las leyes 18287 y 18290. Tomemos acuerdo ratificado cuando tengamos el quórum referido que lo citemos, efectivamente. En segundo lugar, hay una solicitud de fecha de 9 de septiembre del año en curso del presidente de la Asociación de Vehículos Eléctricos de Chile, señor Álvaro Flaño, para exponer en la comisión acerca de las materias relativas a la electromovilidad en el marco de un transporte sustentable con ocasión de la realización del COP25 próximamente en nuestro país. Se consigna que junto con su petición, el señor Flaño acompañe una minuta en donde trata estas materias. Okay, debiéramos revisar todas las solicitudes de audiencia que tenemos de la comisión para poder fijar un día especial para recibir audiencias varias. Pertinente. En tercer lugar, hay otra solicitud de audiencia a los representantes de las siguientes organizaciones para poner sus posiciones acerca del proyecto de ley que establece roaming automático nacional. Entel, el señor Claudio Navalón; Movistar, el señor Francisco Cerezuela; y Virgin Móvil, del señor Patricio Núñez. Sí. Yo creo que fueron suficientemente escuchados en su oportunidad, por lo tanto, si esto va a ir a la Cámara de Diputados, si ellos quieren exponer allá, yo creo que la posibilidad que tienen, pero aquí ya lo escuchamos a todos. Una solicitud de audiencia también para esta sesión, para asistir como oyente del señor Diego Suárez Jiménez, jefe del proyecto de Movistar. Sí, no tenemos. Como oyente. Sí, como oyente. No tenemos dificultad alguna. Sí. Y también hay una solicitud de doña Dora Estela Araya Escobar, que es representante de la empresa de transporte colectivo SA Línea 112 de Antofagasta, para también asistir a la reunión de la comisión de hoy día. No está aquí, llegaron a recién. Perdón, ¿pero por qué tema? Yo me imagino que es por la exposición que van a hacer ¿cómo que se llama? La Federación Nacional de Trabajadores no hay problema, de Chile. No hay problema. Luis Núñez, que No está hay en primer problema. lugar de la tabla. No hay problema. Me imagino yo, porque no dice nada más. Sí. Y es de Antofagasta. Y después están las excusas del senador Soria, quien por medio que manifiesta que no podrá asistir a esta sesión del día de hoy por haber sido invitado a acompañar al presidente de la Corte Suprema, señor Haroldo Brito, a inaugurar un nuevo centro de justicia para la comuna de Alto Hospicio. Asimismo, señala que ha informado de la situación al comité parlamentario al que pertenece para que se designe a un representante. Muy bien. Y va a venir la senadora a órdenes. Perfecto. Comencemos entonces en comité con el primer punto de la tabla, que hizo relación con escuchar al presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Conductores de Chile, señor Luis Núñez, referirse acerca de las irregularidades que se han desarrollado en el transporte público mayor en Arica, Iquique, Antofagasta y La Serena. Por un lapso, si le puede advertir, de 15 minutos. Secretaria, si quiere sentarse, por favor. Gracias. Todavía no llegan a ingresar.
Asiento, por favor. Presidente. Por acá. Acá. Adelante, ¿cómo están? Asiento, por favor. Buenos días. Buenos días. Asiento. Queremos excusar al senador Soria, puesto que estaba invitado por el presidente de la Corte Suprema a inaugurar un centro de justicia en la comuna de Alto Hospicio, y pidió especialmente que lo excusáramos con ustedes. Por favor, si se puede presentar para los efectos del acta, tenemos un tiempo bien acotado, así que por favor, adelante. Buenos días. Mi nombre es Luis Núñez, soy presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Conductores de Chile. Representamos a los conductores de la Conmoción Colectiva Mayor de las regiones 1, 2 hasta la 5, y queremos exponer, y nos acompaña el presidente del sindicato de Iquique, don Rodolfo Arenas, y don Pablo Leiva, exfuncionario de la Dirección del Trabajo de la Dirección Nacional del Trabajo. Adelante, don Luis. Bueno, durante años se ha presentado la problemática del transporte público mayor respecto a la relación laboral que tienen con sus empleadores. Cuando se inician los procesos de licitación en el Transantiago, nos encontramos con una mejora en la relación laboral que existe entre los trabajadores y empleadores, creándose empresas que contratan a los trabajadores y ya no se produce el tema de empleadores individuales. Lamentablemente en regiones que cumplimos las mismas funciones que los conductores del Transantiago, o sea, el conductor que anda en Punta Arenas cumple la misma función que el conductor que está en Iquique y cumple las mismas funciones que cumple el conductor del Transantiago. Por lo tanto, nos hemos visto en desmedro nuestras relaciones laborales y remuneracionales respecto a la relación contractual que existe en este momento. Y con el tiempo se ha dado una política de los empresarios del transporte público en iniciar un tipo de contratación que nos parece aberrante, que son los contratos de arriendo. Nos encontramos con líneas completas, por lo menos en Antofagasta y en Iquique, ¿cierto? En Antofagasta hay una línea que tiene el 100% de sus conductores con contratos de arriendo. Conductores que no tienen imposiciones, conductores que no tienen derecho a vacaciones, conductores que no tienen derecho a leyes sociales, conductores que no tienen derecho ni siquiera a poder presentar una denuncia en la inspección del trabajo. Porque cuando va a la inspección se encuentra con una figura civil. Además hay que entender que estos empresarios obtienen subsidios del Estado. Las máquinas que han llegado últimamente, que son las inclusivas, reciben un 70% del subsidio del Estado y ellos las toman y las arriendan inmediatamente. Entonces, tenemos ese gran problema que está produciéndose y estamos siendo una empresa creadora de cesantes, porque la carga para el Estado que se produce es tener miles de trabajadores que no tienen imposiciones, por lo tanto, ellos terminan atendiéndose al servicio público, aumentando la carga de gastos que tiene el Estado para poder atender en la parte de salud y en el tema previsional. También tenemos el gran problema con el tema de los subsidios que entrega el Estado. A partir del 2010 se inicia el proceso de la ley 20.378 y nos encontramos con la sorpresa que, por lo menos en Antofagasta, han recibido 34.000 millones de pesos en subsidio en los últimos años y ningún peso ha llegado a los trabajadores. También quiero que entiendan que ellos usan un sistema donde se paga una cuota. Por lo tanto, el empresariado no tiene ningún desmedro en el tema de que suba o baje la cuota, suba o baje el pasaje. En cambio, el trabajador tiene que luchar día a día para poder juntar la plata de la cuota, juntar el combustible y recién quedar con una remuneración para ello. Por lo tanto, si baja el pasaje, obviamente los que reciben la carga de desmedro económico son los trabajadores. Solicitaríamos nosotros, obviamente, a los honorables senadores que pudieran establecer una nueva norma, una nueva ley que proteja y que exija tanto a transporte para que fiscalice y a la inspección del trabajo, porque realmente no han sido capaces
de enfrentar este tema con los empleadores. Ellos los multan, no cambian las actitudes, los tribunales de justicia tienen una visión ambigua en el tema, entonces creemos que la única forma es que las comisiones de transporte, tanto de la Cámara como del Senado, puedan tomar carta en el asunto y regularizar de una forma más precisa el tema de los contratos de arriendo, ¿cierto? Tanto los perímetros de exclusión que vienen, y no permitir que se sigan contratando gente, empresarios pequeños, sino que sean las empresas, y además que los recursos que llegan del Estado también sean traspasados a los trabajadores. ¿Quieren agregar algo más? Se puede presentar para los efectos del acto, porque además esta sesión está siendo televisada, así que... Mi nombre es Rodolfo Arenas Mella, represento al sindicato de la línea número 3 de Alto Hospicio y vengo en representación de todos los colegas de la región, llamémosle así. Y no hay mucho que agregar porque la problemática que planteó mi compañero nosotros también la tenemos. Inclusive es más, yo soy una de las personas que por año ha tenido el famoso contrato de arrendamiento de máquinas, que además es ideológicamente falso. ¿Por qué razón? Porque ahí se está produciendo un fraude tributario cuando a uno juegan con la necesidad del trabajador, obligándole a firmar un contrato. Ustedes dirán, nadie tiene la obligación de firmarlo, efectivamente, pero si usted no lo firma, no puede trabajar. ¿Ya? Yo poseo un contrato de arriendo en este instante por años y en el cual los empleadores, aquel que intenta o osa hacer un contrato de trabajo, obligan al propietario de la máquina a que deshaga ese contrato de trabajo y firmen un contrato de arrendamiento. ¿Y por qué se provoca un fraude tributario ahí? Porque la empresa que obliga a firmar el contrato no entrega copia a los trabajadores y lo guardan ellos. Entonces ahí tenemos un grave problema y nos encontramos con muchas falencias en el sentido de que si alguien se enferma no tiene derecho a licencia, no tiene derecho a vacaciones, no tiene derecho a imposiciones. Y para terminar, para dejarle el paso a don Pablo, el año pasado, se lo voy a poner como ejemplo, señores senadores, el año pasado falleció un colega. Me acerqué a la esposa de él, le dije, señora, le di las condolencias, señora, le dije, cualquier cosa en que yo la pueda ayudar para que tramite la pensión que le dejó su esposo, ya, cuente conmigo. La señora me dijo, ¿sabe qué, don Rodolfo? Se lo agradezco mucho, me dijo. Pero mi marido, después de haber trabajado de 30 años en locomoción colectiva, con la plata que él tiene no le alcanzó ni siquiera para comprar la urna. Ni siquiera, dijo, nos encalillamos con nuestros hijos para comprarle la urna y comprarle el nicho. Entonces, todas esas son las falencias que los conductores hemos vivido por años y donde las autoridades regionales tampoco están haciendo su pega. Porque aquí hay que decirlo derechamente, las cosas están escritas, pero no hacen su pega. Transporte hace vista gorda con respecto a todos los temas que pasan con los trabajadores. Y cuando uno va a reclamarle a ellos, le echan la culpa a la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo va, hace su trabajo, va, fiscaliza, multa, llegan los empresarios, apelan al director regional la multa, después se van a los tribunales y la multa queda en nada y seguimos dándolos vueltas sobre lo mismo. Las normas están hechas tan claras, pero aquí hay autoridades regionales que no están haciendo su pega. Y eso para cualquier gobierno, que una autoridad regional no haga su pega, sea de derecha o sea de izquierda el gobierno, le hace un flaco favor. Porque la gente no dice, es la autoridad, dice es el gobierno el que no está haciendo su pega. Y eso es para cualquier gobierno. Porque este problema, señores, viene del año 2005. Muchas gracias, que tengan un buen día. Buenos días. Mi nombre es Pablo Leiva, soy exfuncionario de la Dirección del Trabajo y en esas condiciones me tocó conocer la situación en que se desempeñan estos trabajadores. Y ellos me han solicitado que los acompañara en esta oportunidad a objeto de poder acompañar otros antecedentes que son más técnicos, pero que, sin embargo, yo creo que ellos en su exposición han hecho un relato bastante sintético de cuáles son las condiciones por las cuales transitan su relación laboral. Lamentablemente esto es una situación mucho más extendida de lo que quisiéramos. ¿Ya? Esto no corresponde única y exclusivamente a estas dos regiones, sino que tiene un carácter, me tocó a mí conocerlo en mi calidad de exfuncionario,
precisamente me tocó conocer la realidad a nivel nacional, y aquí lo que hay es que hay una simulación de contratación, ¿ya? El contrato de arriendo sin duda no podría existir, pero lo que hay de todas maneras, al prestar el servicio a este trabajador para las líneas que están, a las líneas que están asociados, ellos sin duda refleja de que son sin duda la prestación de servicios bajo el vínculo de subordinación y dependencia. En consecuencia, más allá de lo que pudieron haber escriturado las partes, en donde los trabajadores lo escrituran por condiciones de necesidad, ya escrituran lo que le presenta el empleador, estos trabajadores sin duda, en opinión bastante, yo creo que es una opinión generalizada, y la contratación de hecho así lo señala, ellos prestan servicio bajo subordinación y dependencia para las empresas concesionarias, para las empresas que se adjudican, en este caso las zonas de exclusión, ¿se llama? El perímetro de exclusión. En este caso el perímetro de exclusión, y resulta de que ellos son controlados en frecuencia, son controlados en el recorrido que realizan, le controlan los boletos con los que salen, le controlan el horario en que llegan y en que regresan a la garita, los sancionan en el evento que se atrasen, etcétera. Es decir, están sometidos sin duda al vínculo de subordinación y dependencia, y de conformidad a lo dispuesto en el Código del Trabajo, estos trabajadores, al estar bajo esas condiciones, eso hace suponer la existencia de contrato de trabajo independiente que las partes hubiesen convenido un otro contrato de otro tipo, ya, pero lo que hay ahí sin duda es un contrato de trabajo. Y este tema lamentablemente ha sido maltratado al ser fiscalizado, ¿ya? Ahí hay un déficit que es bueno reconocer en la fiscalización, porque se ha aceptado lo que dicen los empleadores al respecto, y se ha tenido como empleadores al propietario de la máquina, en circunstancias que el empleador es la asociación, la empresa que se constituye a tales efectos, etcétera, porque ella es la que organiza el trabajo, no lo organiza el propietario de la máquina. El propietario de la máquina no está ahí entregando las instrucciones, sino que quien entrega las instrucciones es precisamente un funcionario de esa empresa. Eso sería. Agradecer la exposición. Me parece que esto es un hecho, Luis, me parece un hecho grave. Nosotros vamos a acordar, oficiar primero a la Subsecretaría de Transporte. Vamos a pedir también que se oficie a las seremías correspondientes, a las seremías de transporte correspondientes a las regiones. Vamos a pedir también que se oficie a las direcciones regionales del trabajo, como también a la Dirección Nacional del Trabajo, y vamos a pedir también que se oficie a las direcciones del Servicio de Impuestos Internos sobre el particular. Me parece que esto es un hecho grave. Por supuesto que nosotros vamos a tomar nota, vamos a ver si es posible incluso presentar un proyecto de ley sobre la materia. Claramente acá, de acuerdo a los hechos que ustedes han relatado, y vamos a leer la minuta que ustedes han dejado para los efectos de ver si efectivamente estaríamos acá frente a una simulación de contrato y una vulneración clara de la relación contractual que debe existir entre los conductores y los dueños de la locomoción colectiva y de los buses. Este es un tema que a mí me ha preocupado, desde temas que hizo relación, te quiero contar, don Luis, que yo por lo menos he estado haciendo denuncias hace muchísimo tiempo desde el punto de vista del cumplimiento de las jornadas de trabajo de los conductores y también del cumplimiento de las cláusulas consagradas en las licitaciones del transporte público en la región de Valparaíso, en la región metropolitana, donde claramente hay un incumplimiento de las bases de licitación. Eso es un tema que nosotros hemos presentado en forma reiterada, como también de las condiciones de los conductores en que estos laboran, con ausencia de garitas, de baños, entre otras condiciones mínimas de trabajo. Entonces, don Luis cuenta con nosotros en esta lucha que dice relación con la dignidad del trabajo y también de que dice relación con que nosotros vamos a oficiar y vamos a ver si podemos. No tenemos facultades fiscalizadoras, lamentablemente, vamos a mandar de todas maneras, es la Cámara de Diputados la que tiene esas facultades, pero de igual manera vamos a mandar los oficios para que se informe y se estudie la situación, y del mismo modo vamos a estudiar, si es posible, elaborar un proyecto de ley sobre la materia. Don Luis.
Señor presidente, muchas gracias por escucharnos. Y el mensaje que quiero darle a todos ustedes y obviamente a la gente que los ve, que los conductores, tanto de la locomoción colectiva general, yo creo que en todo el país todos los conductores quieren entregar un mejor servicio. Creo que se ha modernizado y el Estado ha estado modernizando el transporte público, pero se ha olvidado de que detrás de cada máquina, de cada red, máquina eléctrica, de cada máquina red que están entregándole al país, hay un conductor. Y el que entrega el servicio es ese conductor. Mientras yo no solucione los problemas puntuales de la relación y de la estabilidad laboral que tenga ese conductor, nunca vamos a mejorar el transporte público. Entonces agradezco, voy a dejar una documentación donde aparecen todo un trabajo que se ha hecho respecto a fiscalizaciones, a monitoreo, a evidenciar informes. Se lo voy a dejar, señor presidente. No logramos imprimir los 3 porque había un problema con la impresora, pero voy a dejar esto y para complementar la información que tenemos. Y voy a juntar una minuta después con la secretaria para poder... Efectivamente, entonces lo que vamos a hacer es que una vez que guardemos los oficios, la idea es remitirlos junto con esos antecedentes, el legajo completo y esa minuta que se acaba de dejar en el día de hoy. ¿Se parece? Y un documento que lo voy a dejar yo ahora. Senador García Huidobro. Quiero agradecerle la exposición, creo que es bastante preocupante, como lo ha señalado nuestro presidente. Yo quisiera, usted el presidente nacional, me da la impresión que esto no se extendió a nivel nacional, en algunas zonas. Me gustaría si me pudiera explicitar, porque respecto de la región de O'Higgins, y no sé si en la región de Valparaíso también existe la misma situación, o especialmente está en la zona norte. Me gustaría consultarle eso. Sí, correcto. Tenemos información, bueno, en la zona norte es la más fuerte, donde están ocurriendo el tema y ha proliferado cada día más el tema de los contratos de arriendo. Pero el tema de los pagos de los subsidios, por ejemplo, eso es a nivel de los contratos de arriendo solamente. Y el día de ayer, en conversaciones, recibí la información que en Temuco ya están iniciando el proceso de entregar contratos de arriendo y en Concepción también. O sea, están iniciando porque tienen que entender que las asociaciones de empresarios se reúnen y van dándose la información cómo está funcionando. Y como nadie le ha puesto un atajo, se está levantando esa figura para poder evadir todas las obligaciones con la gente. Pero está creciendo también a nivel nacional. Ok. Se agradece. Vamos a tomar carta en el asunto. Los que nos hemos preocupado permanentemente, los miembros de esta comisión que hemos estado permanentemente preocupados de la dignidad del trabajo de los conductores y también de evitar que se provoquen abusos con los subsidios. Vamos a tomar cuenta, vamos a finalmente mandar los oficios pertinentes y vamos a estudiar alguna fórmula. Este es un tema, como le digo, que nosotros hemos venido denunciando hace muchísimo tiempo. Cuando era diputado, nosotros tomamos incluso fiscalizaciones, nos parábamos hasta las 6 de la mañana en distintos puntos de la ciudad, controlando frecuencia, pero además controlando con las autoridades de la Seremía de Transporte, las condiciones de trabajo de los conductores, el cumplimiento de las jornadas de trabajo. Eso originó multas cuantiosas a los empresarios del transporte público en la región de Valparaíso, a lo menos, por la cual hicimos el trabajo, la gestión, y vuelvo a insistir, un tema dice relación con los contratos de arriendo, que nos parecería que hay una simulación de contrato absoluta. Si es que eso resultara ser así, vamos a esperar los oficios pertinentes, pero de acuerdo a lo que ustedes nos señalan, eso estaría claramente burlando la ley, pero adicionalmente el tema, vuelvo a insistir, del cumplimiento de jornada, donde tenemos un déficit muy importante de conductores de locomoción colectiva mayor, que también es un tema del cual hay que hacerse cargo. Y también dice relación con otros temas que me gustaría que pudiéramos conversar en algún minuto, que dice relación con las condiciones en que los conductores finalmente laboran. Estamos hablando a lo mejor podemos conversar respecto de una campaña para prevenir, por ejemplo, el consumo de droga y alcohol, que también es un tema que nos preocupa muchísimo. Son extensas jornadas, por eso. que los llevan a cometer ese tema y nos tiene, a por nosotros eso, como organización nos tiene bastante. Bueno, eso es un tema preocupante, dice relación también con la seguridad de los pasajeros, la seguridad vial. Desde esos temas hasta temas que dicen relación con la fatiga, los descansos adecuados,
contar con garitas necesarias, entre otras cosas que son que ameritan una conversación mucho mayor a la que hemos fijado hasta ahora. Entonces, la idea es que podamos, esperando que lleguen los oficios, tener una sesión especial para poder hablar sobre el tema de las condiciones en que hoy día ustedes están trabajando, desarrollando sus labores y cómo podemos dignificar el trabajo que ustedes realizan. Estamos disponibles para cuando los soliciten. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias por escuchar. Gracias, muchas gracias. En segundo lugar de la tabla está continuar el debate del proyecto de ley en segundo trámite constitucional iniciado por el mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracciones de tránsito y modifica las leyes 18.287 y 18.290 con urgencia calificada de suma, boletín 9.252-15, y a este punto ha sido especialmente invitado el profesor de Derecho Penal, señor Guillermo Oliver. ¿Está el profesor? No ha llegado. Habiendo completado el quórum, por el nombre de Dios y de la patria, damos oficialmente por iniciar esta sesión. El profesor no llegó. Yo quiero, estaba en tercer lugar de la tabla, y yo quiero aprovechar de que lo vamos a resolver ahora, si me permite, el tema de continuar con la discusión del proyecto de ley en primer trámite constitucional originado en mociones de los senadores Moreira, de Urresti, Arboe, Buenchumilla, Pérez y los ex senadores Pérez, Lili, Espina, Orpi, Suriarte, Walker, Patricio, Saldívar, Don Andrés y el que habla, que sancionaba penalmente a quienes compitan en carreras ilegales de autos. Si es posible, rápidamente, secretaria y Diego, poder responder las preguntas que había formulado el senador Letelier respecto de, ¿se acuerdan de No, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de carreras ilegales, de que estas eran mociones más antiguas que las que estaban en la Cámara. Si pudiera aclarar ese punto, secretaria o Diego, y básicamente en qué consistían para ver si podemos aprobarla en general. Presidente, aquí se refundieron mociones presentadas, unas que estaban en la Comisión de Constitución y otras que estaban en esta comisión, y se le pidió a la Secretaría que hiciera un texto, elaborara un texto refundido que lo autorizó la Sala, y la Secretaría tuvo como base para redactar este texto la ley Emilia. Entonces se señalaron se describió el tipo penal, se describieron las sanciones, ya sea con presidio, con multa y con suspensión de la licencia de conducir, graduándola de acuerdo con si hubo daños materiales, si hubo daños, muertes o lesiones, y se siguió ese mismo esquema que está elaborado en el comparado que se acompaña. Okay. Como quedó acreditado con la pregunta que hiciera el senador Letelier, se revisaron las fechas de presentación de los proyectos. Estos proyectos son más antiguos que los de que estaban presentados en la Cámara de Diputados. Sí. Se fusionaron las 13 mociones parlamentarias, que incluso una es del senador Saldívar, Andrés Saldívar. Sí. No, antiguo. Tiene historia. Si es posible hacer un pequeño resumen de cómo quedó el texto, sí. Señora secretaria. Se modifica la ley de tránsito y se incorporan a continuación del artículo 197 bis 2 artículos, uno 197 ter y otro 197 quater. En el 197 ter, tal como señalé al principio, se prohíben las carreras no autorizadas
siendo el conductor y organizador de ella responsable en los términos que se señala este artículo. Entonces enseguida se describen qué se entiende por carreras no autorizadas y se van aplicando las sanciones de acuerdo con los daños que se produzcan materiales o lesiones de la persona. Se aplican 3 tipos de sanciones: presidio, multa o suspensión de licencia a conducir, graduándose en ese orden. Según, si quiere le doy lectura como quedó redactado. Y seguido, como le decía, de base similar al artículo 396 de la Ley de Tránsito que contempla las sanciones por manejo en estado de ebriedad y bajo influencia del alcohol y drogas estupefacientes. El 197 prohíbe las carreras no autorizadas, siendo el conductor y organizador de ellas responsable en los términos que señala este artículo. Se entenderá por carreras no autorizadas, para los efectos del artículo, aquellas competencias que se realizan en vehículos motorizados en cualquiera de los lugares señalados en el artículo primero, que no cuenta con el permiso correspondiente de la autoridad competente en los términos establecidos en el artículo 164, que importe la conducción de a lo menos un vehículo motorizado y que sean realizadas contra otros vehículos, contra reloj o cualquier otro dispositivo para medir el tiempo, para medir velocidades máximas o hasta llegar o pasar un punto, meta o destino determinado. El que condujera un vehículo motorizado participando en carreras no autorizadas será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Si no ocasionare daño material alguno o en contra de las personas, además de la pena señalada en el inciso anterior, será sancionado con multa de 2 a 10 unidades tributarias mensuales y con la suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados por el término de 1 año. Si con ello se causaren daños materiales o lesiones leves, además de la pena señalada en el inciso segundo, será sancionado con multa de 4 a 12 unidades tributarias mensuales y con la suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados por 18 meses. Se reputan como leves para estos efectos todas las lesiones que produzcan al ofendido enfermedad o incapacidad por un tiempo no mayor de 7 días. Si a consecuencia de esta conducción se causaren lesiones menos graves o graves, se impondrá la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 6 a 15 unidades tributarias mensuales, además de la suspensión de la licencia a conducir por el término de 2 años en el primer caso y de 5 en el segundo. Al autor de los delitos previstos en los incisos anteriores se le impondrá asimismo la pena de decomiso del vehículo motorizado, o sea que él hubiera sido condenado anteriormente por cualquiera de los delitos previstos en este artículo, salvo que a la fecha de su comisión hubieran transcurrido los plazos establecidos en el artículo 104 del Código Penal respecto del hecho que motiva la última condena. Si se causare alguna de las lesiones indicadas en el número primero del artículo 397 del Código Penal o la muerte de alguna persona, se impondrán las penas de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo en el último caso. Se aplicarán también las penas de multa de 8 a 20 unidades tributarias mensuales, de inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica y el comiso del vehículo con que se ha cometido el delito en ambos casos, sin perjuicio de los derechos del tercero propietario, que podrá hacer valer sus derechos conforme a las reglas generales del Código Procesal Penal. El que organizare carreras no autorizadas será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 6 a 15 unidades tributarias mensuales. Si con ocasión o por motivo de la comisión de la conducta señalada en este inciso se obtuvieran algún beneficio económico para sí o para un tercero, se aplicará la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 20 unidades tributarias mensuales. Ahora, el artículo 197.4 señala que si se considerará como circunstancia atenuante especial de la responsabilidad penal para los delitos previstos en el artículo anterior, la colaboración relevante en el esclarecimiento de la participación responsable de quienes organicen, participen en la organización o conduzcan vehículos motorizados en carreras no autorizadas, pudiendo rebajarse la pena en 1 grado. Para tener por configurada esta circunstancia atenuante, el juez deberá corroborar y colaboración relevante con otros antecedentes de la causa penal. La rebaja del grado deberá ser efectuada con posterioridad al cálculo de otras circunstancias atenuantes o agravantes de responsabilidad criminal. Tengo entendido también, si es posible, chequear que había un proyecto del senador Ignacio Walker. Si es posible que lo puedan, porque no aparece fusionado, si es posible buscar todos los mociones. ¿Perdón?
en la Cámara de Diputados. Sí. Podemos, También hay uno allá. Lo que era de acá, Ah, que se vio acá. la autorización de la sala fue para redactar un nuevo proyecto con todos estos... ¿Es la autorización de ahora? Sí. 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 Y en base a las mociones presentadas, que tenemos 3, porque otras mociones se archivaron antes y no se sacaron. Sí, del yo voy a archivo, pedir, sí, muy yo antiguas. vamos a pedir lo siguiente como comisión. Revisemos históricamente qué otras mociones parlamentarias han sido presentadas por parte de los senadores para pedir el desarchivo y también pedir la fusión para rescatar todas las autorías parlamentarias. Yo tengo entendido que incluso Ignacio Walker presentó alguna de ellas en algún minuto, y la idea es que todas las autorías de todos los señores senadores puedan quedar consagradas acá, sigan siendo no senadores, y por eso es importante desarchivar esas causas. Le voy a pedir a la Secretaría que pudiera chequear para pedir el desarchivo de las causas. El senador García Huidobro, senador Letelier. Sí, yo agradezco el trabajo de la Secretaría porque creo que es muy importante. Lo que sí me gustaría saber si efectivamente pudiéramos pedir legislación comparada a la biblioteca, si hay legislación en otros países. Y lo otro, yo creo que esto tiene que ser circunscrito a lo que son las vías públicas. Porque El artículo primero de la ley de tránsito sí, señala... que se entienda que esto es en carrera. Sí, porque hace mención... Claro, sí, eso. Dice, a la presente ley quedan sujetas todas las personas que como peatones, pasajeros o conductores de cualquier clase de vehículo usen o transiten en los caminos, calles, ciclovías y demás vías públicas, rurales o urbanas, caminos perfecto. vecinales o particulares, se tiene que destinados al uso público. Ya, perfecto. Senador Letelier. Sí, pueden continuar. Y de todo el territorio de la República. Senador Letelier. ¿Hay carreras ilegales si estás en un autódromo que no está reconocido? Ya, gracias. Es un tema no menor. Entonces, lo único, yo entiendo que queremos acotar esta discusión. Queremos acotar esta discusión a la vía pública. Yo no me quiero meter en la discusión con los amigos tuercas que hacen las cosas en lugares por lo menos confinados. Porque en este país, por desgracia, presidente, es más fácil correr en la vía pública que en lugares confinados. Y es un absurdo. Lo quiero decir porque hay un prejuicio excesivo a veces en esta actividad. Yo no soy corredor de vehículos. Admiro a las personas que tienen la templanza y la fortaleza para hacerlo. Pero te has subido. He sido pasajero en un vehículo de rally en medio de una viña. Y por ende sé de la precisión que tienen que tener los profesionales de esto. Estamos hablando de gente que no son profesionales o que son malos profesionales. Es decir, eso es lo primero. Lo segundo, mire, a mí me agrada mucho, no sé si es porque me estoy poniendo como Saldívar más viejo, pero a mí esto de que a uno le quiten el vehículo cuando está participando en una cosa ilegal me atrae. Y creo que lo que ocurre es que aquí se lo quitamos muy tarde el vehículo. Lo quiero plantear, si hay voluntad de la comisión, yo pediría que no lo despachemos del todo. Yo creo que tenemos el modelo armado. Agregamos la otra para la próxima sesión, vemos cuál va a ser la formalidad entre nosotros de esto, pero vería si uno puede hacer el comicio del vehículo antes en un reincidente, porque a veces los tipos prefieren pagar la multa, le importa un pucho. Entonces necesitamos generar una señal. Si te piden una carrera te van a quitar el auto y de eso se va a preocupar la gente más. Si les parece, si le parece a los señores senadores, señores y señoras senadoras, si podemos primero tener a disposición, a la vista, la legislación comparada para la próxima sesión, primero.
Segundo, incorporar efectivamente el comiso del vehículo, que me parece a mí que va en la dirección correcta. Tercero, si es posible también chequear si es que habían otras mociones de senadores o que fueron senadores para incorporarlo a las autoridades parlamentarias. A mí me gustaría que esto también hiciéramos una práctica de siempre incorporar todos y cada uno de los proyectos presentados para resguardar las autoridades parlamentarias, que siempre es importante que se sepa el trabajo de cada uno de los senadores. Y lo ponemos en votación la próxima semana. Ok. ¿Quiere decir algo? No, sobre ese tema no. No, ok. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Perfecto. Pasamos entonces por los otros proyectos. Sí, lo tengo acá. Pasamos al siguiente punto de la tabla. El presidente del Ejecutivo nos va a mandar un proyecto para regular las atribuciones que tienen de entrega del espectro. Sí, acordamos y estamos tratando de convocar, aprovechando que está la subsecretaria, a una segunda sesión por el tema de el espectro radioeléctrico, y sería bueno que pudiéramos citar a una sesión especial para el efecto un día lunes en Santiago. Si les parece, ver si es posible después ponernos de acuerdo para hacerlo a lo mejor después de la semana del 23, para ver cómo sigue y cómo avanza el tema del cumplimiento del fallo. ¿Podríamos hacerlo la primera semana de octubre? Primera semana de octubre. Sí. No. No es por capricho mi afirmación. A mí no me gusta el marco regulador existente. El Ejecutivo, cualquiera, no este. El Estado entrega a la subsecretaría un rol de ser arte y parte. Y eso me parece que es malo. La magnitud del conflicto es tal que si queremos una regulación y una situación con cierta estabilidad futura, yo creo que hay que irlo dialogando de otra forma, porque hoy en día la industria está presionando para quedarse con un pedazo de la banda, están en una transaca de qué es lo que se tiene que despejar, y el Ejecutivo está bajo esa presión o en esa discusión. Yo creo que es bien relevante en la oportunidad. Octubre ya tienen avanzado la negociación. Entonces, yo quiero decir, esto no apunta a darle estabilidad al sistema después. Y eso es la mayor inquietud que tengo yo. Yo creo que probablemente la mayoría de los que estamos en esta sala queremos algo bien parecido como objetivo. Pero creo que la forma como lo hagamos es relevante. Entonces, bien. Primera semana de octubre, ¿les parece? Va a ser tarde. Acordado. Entonces, revisemos el día lunes y si es posible chequear con el grupo parlamentario la hora pertinente. No, perdón, presidente. Sí. La negociación con lo que pasa que se despeja. ¿Lunes 23? ¿Te parece? Lunes 23. Ya, lunes 23. Pasado 18. Listo. Solo establecer que yo no voy a estar, vuelvo el martes, del martes adelante estoy esa semana aquí, operativa. ¿Va a estar el martes? Sí, el martes en adelante. Sí. ¿El lunes 30 de septiembre? ¿Al lunes 30 de septiembre? ¿Y el lunes 30? ¿Lunes 30? Sí. Ya, lunes 30 de septiembre. Ok. Acordado. No hacen nada la negocio con la industria, porque vamos a decir, puede ser. Ok. ¿El sistema automatizado vino alguien a poner? Ya. La CONACEP quiere exponer sobre el sistema automatizado. Entonces, volvemos al punto 2. Que la ministra pidió estar presente y viene en camino. Sí. Bueno. Quieran, no tengo ningún problema. Como ustedes quieran. Ok. Como ustedes quieran. Ningún problema. Vamos a Roma entonces. No, no se preocupe, no se preocupe. Estamos aquí para que avancen los temas lo mejor posible. Elena, quítate acá, ven acá. No van a aparecer. Ya, vale. Ven, Se pixela. Ven, Elena. Sí, dame uno más para mi jefe. Señora subsecretaria, ¿quiere exponer sobre primero? Porque usted entiende que entregaron una minuta, ¿no? Sí,
¿Repartiste hasta allá? Sí, esa mientras la tienen todos los asesores. Esos son los cambios que están aquí. Sí, sí. Si el Ejecutivo quiere dar alguna opinión, bienvenida. Por suerte, medio presidente. Efectivamente, hemos estado trabajando y doy las gracias a los asesores de los senadores que han estado trabajando con nosotros justamente en las indicaciones, entendiendo que este proyecto de verdad, en el propósito, como decía el senador Letelier, también nos une a todos y queremos hacer el mayor impacto realmente a más de 560.000 personas que viven en esa zona aislada y más todo el tráfico de las personas. Este proyecto de ley es realmente transformacional. Desde ahí hemos tenido hemos hecho una propuesta con dos versiones, una más ajustada que da más alternativas para que en el reglamento se incluyan distintas situaciones que hoy día es difícil prever, y otra alternativa, la alternativa que aquí en el documento vemos como alternativa B, que es un poco más del lado que los asesores de los senadores nos indican, donde quede más establecido, más claro, más rígido. Perdón, al revés. Ya, entonces al revés. Entonces la A, la A es la que queda más rígido, más apretado, más establecido, y el B es un poquito más flexible, tiene el mismo, ambos obviamente tienen el mismo principio, y podríamos también poder ver en específico cuáles son esas redacciones. Eso es lo más importante, y después vienen algunas también indicaciones que pusimos en términos de excepciones reglamentarias para preocuparnos de la inversión. También un tema de resolución de controversia y aspectos menores que está al final del documento. Ya, Elena, yo voy a dejar al abogado acá, que podemos temas muy técnicas. Elena, dale con la propuesta A, que como decía, la más rígida, que viene más bien de la visión de los senadores. Muy bien. Buenos días, muchas gracias por recibirnos. Por su intervención, señor presidente. Bueno, sí, efectivamente, a partir de la indicación del Ejecutivo, que ya recogía en la propuesta original del proyecto de ley de los senadores, nos juntamos con los representantes de sus asesores y tratamos los dos temas que en la sesión anterior habían generado como mayor inquietud y tema de conversación. En ese sentido, la propuesta que se les hizo llegar recoge en su primera parte, no tiene ningún cambio respecto de la propuesta del Ejecutivo que se mandó, con la incorporación, eso sí, de una única frase al final del primer inciso que dice relación con extender la obligación de la oferta a todas las bandas de frecuencias que tengan disponibles todo el grupo empresarial y que se destinen al servicio público, con el objetivo de que queden dentro algunas bandas que, por ejemplo, a modo ejemplificador, incluya bandas como la de 900, que está destinada en estricto rigor dentro de las categorías concesionales nuestras a servicios intermedios, pero que también se usan a través de terceros para servicios públicos, y que por lo tanto debían ser parte de esta oferta, y que además es una demanda que se usa precisamente para dar servicios en localidades obligatorias derivadas de los concursos 2,6 y 700. Por ende, si esas frecuencias no se entiende claramente incluidas, podría después usarse como excusa para que no se dé servicio en esas localidades que son justo las que más nos interesa hacer partícipes del roaming, digamos. Pero centrándonos en lo que son las dos alternativas que se barajaban en relación a la indicación del Ejecutivo, que en lo que decía relación justamente a estas localidades obligatorias, que ya la indicación se refiere no solamente a las localidades que son beneficiadas por concursos FDT, sino también a las localidades que nosotros llamamos como contraprestaciones de los concursos de espectro, o a otras aisladas que cumplen con ciertas características en las que hay un único operador. Se establecía en la indicación del Ejecutivo que el reglamento podía establecer condiciones diferenciadas respecto de la obligatoriedad de la celebración de los acuerdos de roaming en esas localidades, justamente para prevenir que en esas localidades, en determinadas circunstancias, cuando después de un cierto tiempo, en determinadas características, no se llegasen a acuerdos voluntarios, se obligan a poder haber ciertas imposiciones de la obligación de roaming. Y la alternativa que se barajó y que se pidió por parte de los asesores de los senadores que fuera más explícita la obligación,
es la primera en las que estamos, que no sé si prefieren leerla o... Veamos las dos para... Perfecto. La primera alternativa dice: el reglamento regulará las condiciones mínimas que garanticen el equilibrio de las partes en la negociación y ejecución del contrato y establecerá los casos en los cuales será obligatoria la celebración de los acuerdos de roaming automático nacional en las localidades o zonas aisladas, etcétera. Esa es la primera de las alternativas que, como dice, que el reglamento va a fijar los casos en que será obligatorio, ¿ya? La otra... de acuerdo. Sí. Claro, sí, no hay ningún problema. Dice, entonces, establecerá los casos en los cuales será obligatoria la celebración de acuerdos de roaming automático nacional en localidades o zonas aisladas de baja densidad poblacional, en los que los servicios han sido beneficiados por proyectos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones de servicio obligatorio o en presencia de un único operador o para mitigar interrupciones en la red móvil en situaciones de emergencia. Esa sería la propuesta sugerida con los asesores de los senadores. La otra es la indicación que la que estaba ya en la propuesta del Ejecutivo y que la diferencia que presenta es que dice que el reglamento podrá establecer condiciones diferenciadas respecto a la obligatoriedad de la celebración de esos acuerdos de roaming en las localidades o zonas aisladas. La propuesta del Ejecutivo trata de recoger una mayor flexibilidad, cosa de que en el reglamento, como esto es una realidad muy dinámica, puedan recogerse de manera más flexible las distintas hipótesis que puedan surgir en la realidad y que puedan hacer conveniente en un balance adecuado de inversión frente servicio, imponer no solamente la obligatoriedad de hacer una oferta, sino además de contratar. No sé si a lo mejor se me ocurre un ejemplo así sobre la marcha. Uno podría pensar que en una localidad obligatoria, cuando se instala una antena donde uno no llega, puede pasar un tiempo en el que voluntariamente ellos puedan llegar a un acuerdo. Si no hay un acuerdo voluntario, se le podría poner la celebración del acuerdo a una empresa que esté operando en la misma zona de servicio o aledaño y que aprovechar que también tienen inversiones o que también han sido parte beneficiarios de un concurso de espectro en el cual a lo mejor han sido asignatarios de una localidad que es vecina a la otra y que por ende el llegar y extender su red puede tener un menor costo que para alguien que no tiene absolutamente ninguna presencia en esa zona. Entonces, el reglamento, la virtud que tiene es que permite modificar esas situaciones según el desarrollo del mercado y la situación concreta. De ahí que la propuesta del Ejecutivo era un poco más flexible en el sentido de que sea el reglamento el que establezca las condiciones en las cuales se llega a esa situación extrema en la cual se le impone la obligación de contratar. No sé si... Básicamente esas son las dos propuestas, las dos alternativas. Los demás cambios que se han hecho en el texto de la propuesta del Ejecutivo es incluir en el siguiente párrafo la exigencia de fundamentación para el caso de las excepciones a la obligación de hacer ofertas de roaming y que en relación a promover la inversión de redes, digamos. Sí, bueno... Sí. Presidente, respecto a las excepciones, se acoge algo que se ha conversado también con organismos de libre competencia respecto de, por ejemplo, existan en ciudades pobladas, comunas que tengan... Esto es un ejemplo muy hipotético, pero supongamos que en Santiago la comuna de Las Condes tiene una red muy potente de un operador, la comuna de Providencia tiene una red potente de otro operador, y La Reina tiene una red muy potente de un tercer operador. Entonces, si uno tiene abierta la posibilidad de que haya roaming, podrían ellos llegar a un acuerdo de tener roaming cruzado en esas comunas y nunca construir redes que sirvan como redes resilientes en las otras comunas, porque es una inversión muy alta para desplegar. Entonces, ahí se podría dar que el de La Reina tenga roaming con el de Las Condes y el de Providencia y nunca construye una antena en ninguna de esas comunas, y si, digamos, hay un problema con la red de ese operador que funciona en esas comunas, se caería toda la conectividad de todos los operadores. Entonces, se supone que hay casos en los cuales el roaming no es beneficioso para una localidad porque justamente se podría prestar para una repartición de barrios o cosas por el estilo que serían atentatorios contra la libre competencia o la calidad de servicio o la resiliencia de las redes de telecomunicación en una zona determinada. A ver, yo quisiera... Sí, adelante. Lo que pasa es que lo que acaba de leer Elena Ramos tiene que ver con la posibilidad de eximir algunas situaciones de la obligación de hacer ofertas de facilidades de roaming. Entonces pueden existir estos espacios, como el que acabamos de mencionar, que no tenga razonabilidad económica el que haya roaming, por ejemplo en el caso de La Reina, Las Condes y Providencia, si los tres tienen redes cruzadas ahí. Entonces, esa es una ocasión en la cual uno podría decir, en estas
si se dan estas circunstancias, el reglamento podría eximir a esos lugares de que haya roaming cruzado entre ellos para impedir que existan comportamientos anticompetitivos. Sí, pero yo quisiera aclarar, porque el proyecto de ley dice relación fundamentalmente, primero, con las zonas aisladas, porque lo que nosotros no queremos afectar, por lo menos, es la inversión, y ese es un tema, yo diría, relevante. Entonces, en la medida que sean zonas aisladas, que están contempladas justamente acá, dice, en la hipótesis señala zonas, localidades o zonas aisladas de baja densidad poblacional o servicios hayan sido beneficiados por proyectos del Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones con servicio obligatorio, con presencia de un único operador o para mitigar interrupciones en la red móvil en situaciones de emergencia. Yo creo que está suficientemente claro dónde apuntamos. Y ciertamente acá hay ese texto, efectivamente, y yo comparto, y yo además, yo por lo menos yo comparto esa visión, porque lo que tenemos que tener el cuidado, si entregamos facultades reglamentarias, es que en definitiva se puedan adoptar decisiones que puedan efectivamente afectar la inversión. Entonces, yo no sé, opinión de los señores senadores de ellos. Yo la estructura del texto nunca la entendió bien. Me parece que en la primera parte del artículo 26 bis se establece la carga. Es decir, quien tenga uso de espectro se le puede obligar. Y yo entiendo que la última oración apunta a un segundo elemento, que es como uno quiere, o la segunda parte es de poner la carga y de que se establece la alternativa de espacios del espectro que se pueden imponer, o sobre los cuales se puede imponer la carga. Y se supone que esto tiene que ser sin discriminación. Entiendo que ese es como el reglamento va a explicar el cómo. Entiendo que hay esta matiz de cuán duro queremos que sea el reglamento. Pero esta referencia a las localidades aisladas, ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento? Eso es una mirada a la verdad que no apunta a toda la dificultad que hay. Que Entel tenga infraestructura. ¿Y a mí qué? Si la hizo el Estado la mayor parte en su momento. Entonces, yo no me meten, no me lleven por ese camino. No me lleven por ese camino. Yo creo que son empresas que aquí estuvieron claras, que tienen diferentes dinámicas, ninguna pierde plata. En nuestro país nos cobran harto más caro en telecomunicación que en otros países. Les va bien a la industria y queremos que siga invirtiendo, sí. Pero esto de que solo en áreas aisladas, mira, en áreas aisladas se genera más frecuentemente el fenómeno. Yo confío que un reglamento pueda ver las diferencias de realidades, donde uno lo que no quiere es que se reparta en el mercado en forma torcida. Y eso puede pasar en los lugares de alta concentración. Entonces, yo no sé por qué hay que referirse a las áreas aisladas, porque estamos poniendo la carga genérica. Entonces, me gustaría poder entender esa... El Ministerio quiere explicarlo, ¿no? Presidente, por su intermedio, para el señor Letelier, siguiendo un poco el orden del reglamento, como usted lo describe, hay una obligación general, que es la de realizar ofertas para los concesionarios. Ahí están todos los detalles de cómo se realiza la oferta, después la habilitación para dictar un reglamento, después viene esta discusión que tenemos planteada, que se generó en la conversación con los senadores, que tiene que ver con ciertas condiciones de borde que se pueden dar, en los cuales no solamente la obligación vaya a ser el generar una oferta, sino que el reglamento puede considerar que vengan obligaciones accesorias a la oferta para concretar el roaming en zonas aisladas del Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones que hayan sido sujetos de subsidio, etcétera, etcétera. Eso es la hipótesis que plantea. Entonces, esto es una especie de obligación adicional en la zona fronteriza de la obligación de roaming, por decirlo de alguna forma. Y lo que viene a renglón seguido es todo lo contrario, es la posibilidad que el reglamento pueda hacer excepciones a la obligatoriedad de realizar ofertas de roaming. ¿Por qué? Eso después. Es el inciso a continuación de la opción B. Automático. Exacto. ¿Por qué se hace esta excepción? Porque, como decía Elena Ramos, puede haber estos son solo ejemplos teóricos, pero digamos que hay una localidad que hoy día cuenta sin
que no cuenta con conectividad de ningún tipo y llega una compañía entrante al mercado, digamos, y construye con algún esfuerzo infraestructura para llegar ahí y prestar servicio. Podría tener lógico, para fomentar la inversión en esa localidad, que esa empresa tenga un espacio temporal dedicado para prestar el servicio él solo mientras levanta su infraestructura, mientras genera su servicio ahí, y con posterioridad poder dar obligaciones de roaming. Entonces sería una situación de frontera que debiese abordar el reglamento, excluyendo algunas localidades de la obligación de dar roaming. Y el otro ejemplo, que el que daba al principio, son en zonas densamente pobladas donde también podría estar considerado en el contrato de facilidades que se presten servicio entre ellos para no desincentivar la inversión en infraestructura en esas localidades densamente pobladas, para que existan redes resilientes de varios operadores y haya múltiples oferentes del servicio, donde el reglamento pudiese excluirlos de la posibilidad de prestarse roaming cruzado. ¿Por qué? Porque tienen infraestructura a 3 cuadras de distancia y eso no tiene ningún sentido, por decirlo de alguna forma también muy coloquial. Entonces, lo que permite este inciso que viene a continuación de la propuesta B es generar un espacio para las excepciones que tienen que estar debidamente fundadas para realizarse también y no sea una cosa al dedo y meramente caprichosa, pero con el objetivo de la protección de la inversión, como señala el senador Chaguán, que también es una preocupación muy importante, porque esto tiene que desarrollarse de forma sana el mercado de la infraestructura con el mercado de los servicios. Sobre todo si viene 5G, ¿no? También. Por su intermedio, solo para completar, a mí se me ocurre un ejemplo, por ejemplo, para que podríamos dejar fuera, que sería de toda lógica. Si yo concurso una nueva frecuencia de espectro y los asignatarios de esa frecuencia de espectro tienen que hacer un despliegue de red, si nosotros les obligamos o les facilitamos que lleguen a acuerdos de roaming entre ellos, ¿qué va a pasar? Imagínense que hubiera 4 asignatarios. Es probable que 2 de ellos se pongan de acuerdo, desplieguen una red conjunta y en lugar de tener la resiliencia de las 2 o 3 redes y capacidad y calidad que queremos, terminaran solamente repartiéndose zonas. Cuando uno concursa una red, lo lógico es que entre ellos a lo mejor no se puedan dar roaming para evitar que no haga la inversión que tienen que hacer por la asignación de un recurso escaso que es el espectro. No entiendo, la pregunta mía es ¿por qué tienen que poner explícito en el texto de la ley el tema de las zonas aisladas? Esta es una facultad general que les vamos a dar y ustedes nos tienen que garantizar de que haya no discriminación. Y en las zonas bordes, ¿qué es lo que uno está buscando? Que no hay situación de discriminación. Entonces el principio sigue siendo el mismo. Entonces es por eso que no entiendo, porque estamos dándole a la facultad. Intermedio, señor senador, porque en esas zonas lo que hace la ley es obligarles a hacer la oferta, no les obliga a los demás a contratarla. Entonces, el mero hecho de que si existe una oferta no garantiza que en esas zonas aisladas vaya a haber acuerdo de roaming. Porque yo puedo hacer una oferta y que nadie me la contrate. Entonces, lo que a lo mejor no se ha entendido bien el texto, y eso es justamente lo que tratamos de trabajar con los asesores de los senadores, es que en esos casos, en determinadas condiciones de borde, como señala Pepe, sea obligatorio. No solamente ofertar, sino además contratar. Y eso es lo que... A mí me preocupa de que solo va a ser obligatorio en estas zonas con estas características. Senadora Órdenes. Senadora Órdenes, que... Gracias, presidente. Es que efectivamente el foco de este proyecto de ley son los territorios rezagados y las zonas aisladas o extremas. Hay distintas denominaciones, pero algo que comparten o que tienen en común, porque vamos a encontrar en el Valle del Limarí territorios rezagados. No solo Isla de Pascua, Juan Fernández y las zonas extremas. Yo diría que a lo largo de todas las regiones hay localidades que tienen esta condición y que por lo mismo han sido objeto del Fondo de Telecomunicaciones, el concurso 700, que yo ahí, primera pregunta, la formulé la vez anterior, queda garantizado que no es solo Fondo de Telecomunicaciones, sino que son las otras localidades, para efectos de la historia de la ley. Presidente. Porque esa pregunta fue formulada y nos señaló que en el resto de los concursos se establecen las mismas bases, la necesidad de compartir justamente este robo. Por eso el foco es la equidad territorial, porque lo que puede ocurrir en un reglamento que sea muy abierto es que finalmente la zona más aislada o la que tiene más dificultades para la posibilidad de un roaming va a quedar fuera, entonces no cumple el propósito. Entonces, ¿cómo garantizamos en el texto que se cumpla con eso? Porque Las Condes tiene resuelto su tema. Quizás no fue el ejemplo más apropiado, pero Providencia y La Reina no es un tema. Este proyecto de ley está lejos de las demandas de una zona metropolitana como pueden ser las comunas del Gran Santiago. Entonces, quería hacer esa diferencia, pero a mí siempre el foco ha sido ese,
de este proyecto de ley, y por eso entiendo que el Ejecutivo también habla de 500.000 usuarios. O sea, la lógica que compartimos ahí fue la misma. Senador García Huidobro. Yo comparto con la senadora Orden el objetivo de este proyecto. Sí, esto parte cuando hubo un error en la base de licitación, en que se le entregaron recursos de todos los chilenos y se le entregó fundamentalmente a una sola empresa, en que no ha compartido para nada. Entonces hay personas en zona aislada que tienen que tener 2 y 3 celulares para poder tener comunicaciones. Y esto creo que a mí, en todo caso, analizando el trabajo que han hecho los asesores con el Ejecutivo, yo lo valoro, y yo creo que sin duda la propuesta A es la que a mí me satisface y me gustaría ponerlo en votación, presidente. Senadora Tellier. Yo entiendo la inquietud de la senadora Órdenes, que tiene que ver con su realidad territorial. Mi dificultad es que a veces las percepciones son bien peculiares. Si uno estuviera en Aysén y pregunta, la televisión nacional tiene una señal en la región de O'Higgins, usted diría, es obvio, está cerca del centro, se ve en Rancagua, San Fernando y Santa Cruz, a lo menos. Se ve solo en Rancagua, no se ve en San Fernando, no se ve en Santa Cruz. Es porque uno tiene esta concepción de desarrollo territorial que es legítimo, pero es a partir de la realidad de uno. Eso es lo que quiero decir. A mí me inquieta de que esta atribución cubra todas las zonas. Entonces, las empresas que tienen concesiones tienen la obligación de hacer ofertas y se les puede imponer la carga si es que no hay disponibilidad de roaming. Y no quiero amarrarme a solo zonas aisladas, porque no sé cómo va a ser el desarrollo de la industria a futuro. Esa es mi inquietud. Yo entiendo que aquí estamos generando algo con lo que hoy tenemos y no sabemos cómo va a ser a futuro. Esa es mi inquietud. Por eso la pregunta. Yo estoy de acuerdo con los dos movimientos. Tenga que haber oferta, pero que se la pueda imponer en condiciones de que no exista el roaming. A mí me preocupa. Y por eso no entendí por qué cambió la redacción de la frase que dice post alternativa B, o la segunda. El servicio de roaming automático en ningún caso podrá imponer costo adicional al usuario. Hasta ahí estaba. Punto. Y le agregaron asociados al mero uso de la red de concesionaria diferente a la contratada por este. O sea, señor Huerta. Presidente, esa modificación tiene que ver con clarificar algo bien específico que tiene que ver con algo que el usuario no controla. Cuando se traslada de una ubicación geográfica a otra, él no sabe por qué red trafica sus datos móviles o su voz cuando está hablando por teléfono, entonces no tendría por qué incurrirse en un gasto extra para el usuario el trasladarse entre red propia y roaming, que es algo que está recogido en la moción de los señores senadores y que nosotros lo incorporamos en la indicación del Ejecutivo y lo precisamos para que se entendiera específicamente que eso es un principio también muy básico, que el usuario no debiese pagar más porque pasa de una red a otra. Ese es más o menos lo que busca esa redacción extra. Es una precisión solamente. Ok. O viceversa. Si quieres, vamos revisando el texto. Sí. No, saltó en alguna conversación de que pudiese interpretarse que no puedan modificarse, o sea, no puedan generarse planes de distintos valores y que esto se interpretara como una especie casi que de fijación de precio. Entonces, para hacerlo bien específico, que haga una redacción que lo explicitara. Vamos avanzando. Si quiere, revisemos el texto. Que podemos seguir revisando el texto completo de una vez. Sí, porque ya revisamos la alternativa A y B. Ahora sigamos en la lectura para después ver si tenemos acuerdo. No, ya leímos la A y la B. Sí. El inciso primero y segundo estamos de acuerdo. Sí. Tenemos la duda de cuál va a ser el inciso tercero. El inciso cuarto estamos de acuerdo.
el inciso tercero, la letra B dice, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 28 bis, en caso de desacuerdo entre las partes en el proceso de negociación, implementación o ejecución del contrato, sea por motivos técnicos, económicos o de otra índole, las controversias que se susciten serán resueltas por un árbitro arbitrador, el que será designado y ejercerá sus funciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 232 del Código Orgánico de Tribunales, debiendo resolver la controversia considerando las disposiciones y principios contenidos en la presente ley y la restante normativa de telecomunicaciones dictada a su amparo, para lo cual podrá solicitar la opinión de la subsecretaría. Perdón, entendemos que respecto al inciso cuarto, acogemos las observaciones que hizo la ministra, que debieran ser excepciones debidamente fundadas y debiera ser asociado, al final dice, asociado al mero uso de la red de una concesionaria diferente a la contratada por este. Respecto al inciso quinto, la observación que entrega la minuta del Ministerio dice, cambia, desarrollará por ejercerá. ¿Sí, estamos todos de acuerdo en ese cambio? Señores senadores. ¿Sí? Bien, me parece bien. Y luego estamos en el inciso sexto. El plazo. Que fue una de las observaciones que también se realizaron en esta comisión, porque efectivamente un proceso arbitral puede durar. Así es. ¿Estamos de acuerdo con el plazo? ¿Todos los senadores, señores senadores? ¿Señoras senadoras? Este fue un planteamiento que hizo la senadora García Huidobro, porque dijo, mire, esto un proceso arbitral puede durarse años. Y en definitiva acá puede ser una excusa finalmente para no materializar el... Ok. ¿Estamos de acuerdo? Paso, senadora Tenier. Este es el acuerdo que construyeron. Sí. Mi problema es el siguiente. Cuando hay un arbitrador, se llega a un acuerdo, ya se puede arreglar, prorrogar, pero para que tenga valor legal, tienen que comunicarlo al tribunal. En los tiempos. Y ese tribunal, que hay un problema en la ley orgánica, de que se un cambio a eso, que tenga un plazo obligatorio para el juez de más que resolver, registran el acuerdo. Y si no registran el acuerdo, y hay una pillería en los tribunales, se lo alarga. No, el árbitro llega a un acuerdo de las partes. Que sería máximo 6 meses, pero tenemos que fijar un plazo para necesita haber en el artículo del Código Orgánico del Tribunal, porque es el debate que hay bien vacío ahora. ¿La agregamos? No sé si... Es una obligación de registro. Entonces, que tengo un mes para registrar. Nadie está diciendo un día. Presidente, nosotros entiendo que también lo conversamos en una instancia con la Secretaría, porque se había hecho un levantamiento sobre las normas del árbitro arbitrador, a propósito del plazo, que tiene un plazo residual de 2 años para resolver, y esto queda reducido en un tema, pero lo que pasa con el árbitro arbitrador es que no carece de imperio para ejecutar los fallos con los cuales resuelve las controversias. Entonces, si hubiese que tomar medidas particulares, tiene que llegar a la justicia ordinaria para la toma de esas medidas. El problema es el siguiente: llegar a un acuerdo. Las partes nunca quedan felices, pero me acuerdo. Y el fallo del árbitro no es apelado, ¿cierto? Porque llegaste a una instancia donde hay un árbitro, pero hay que darle imperio, y la forma como se da imperio es comunicado a un tribunal, y ese tribunal lo registra. Ese proceso es el plazo que me ocupa. Quería que Diego nos pueda ver en su momento. Estamos condicionando. Es para que tenga valor, porque tú puedes llegar a un conflicto y no seguir la instrucción. Esa es una norma procedimental que requiere a más consulta a la Corte Suprema eventualmente. Entonces, 2 semanas no va a pasar nada.
¿Cómo metemos una indicación en la sala? Bueno, ponemos una indicación al respecto en la sala y avanzamos ahora. Pero no tenemos problema que lo despachemos hoy en la sala, lo vemos. Exacto. Pero que tengamos un acuerdo entre nosotros para... Ok. ¿Usted lo revisa por mientras? Senadora, órdenes. De forma, porque acá lo que tenemos son tenemos dos alternativas. En fondo nosotros deberíamos resolver qué texto, claro, porque a mí efectivamente me hace más sentido eso, la alternativa A. La ministra, adelante, por favor. Ya, ok, gracias. Bienvenida, ministra. Queremos ponerla al día. Estamos revisando justamente el texto propuesto por el Ministerio respecto al roaming automático nacional. Hemos estado trabajando con la subsecretaria y su equipo para los efectos de llegar ahí a normas de acuerdo, y tenemos dos alternativas respecto de un texto. Si quisiera manifestar opinión, si le interesa. Muchas gracias, presidente. Sí, efectivamente, entiendo que hay dos propuestas. Nosotros estamos más proclives a la propuesta que deja una definición más general, más amplia, porque dado que esto genera una nueva figura, puede haber una serie de casos que no tenemos previstos actualmente, y en la medida que optemos por un texto más acotado, más restrictivo, podemos estar dejando casos fuera sin querer, porque no los podemos anticipar todos. Así que por eso creemos que en la ley es mejor dejar los conceptos generales y después resolver a través de reglamentos algunas aplicaciones específicas. Recomiendo que volvamos a leer la alternativa A y la alternativa B. ¿Es posible? Sí. Senador Belier. En la A. Está bien. El reglamento regula las condiciones mínimas que garantizan el equilibrio de las partes de la negociación. Entonces eso significa que tienen que dar oferta. Que la segunda parte y establecerá los casos en los cuales será obligatorio la celebración de acuerdos de roaming automático nacional. Yo no sé qué aporta, por qué acotamos a solo en localidades aisladas de baja densidad. Porque lo que le estamos dando es la facultad a las dos situaciones. Entonces, será prioritariamente en esas, pero exclusivamente no sé. Entonces yo creo que nos vamos a amarrar de las manos, o los vamos a amarrar de las manos, porque puede haber 5 empresas, entre 2 no se dialogan, que son las que tienen cobertura en un sector, y habrá que obligar a una a darle el servicio a la otra, y puede no ser un lugar aislado de baja densidad, porque estos son copulativos. No, perdón, aquí dice, en localidades o zonas aisladas de baja densidad poblacional. Esto nos dice de otra forma la redacción. Entonces, ¿por qué tenemos que poner la... A ver, la única manera que veo que podamos resolver esto, primero es si tenemos claridad respecto de la opción A o la opción B. Tenemos opiniones resueltas, o la segunda es que podamos ver las condiciones en las que debiera entregarse el roaming automático nacional obligatorio. Yo soy partidario, efectivamente, que las condiciones que se han señalado acá, de localidades o zonas aisladas o de baja densidad poblacional, o los servicios hayan sido beneficiados por proyectos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, de servicio obligatorio, con presencia de un único operador, o para mitigar interrupciones en la red,
móvil en situaciones de emergencia, va localizando efectivamente más allá de las facultades que están entregadas en el inciso siguiente. En el inciso siguiente dice que podrán establecerse excepciones y esas deberán ser debidamente fundadas. O sea, de alguna manera está salvado el tema. Las condiciones mínimas que garantizan el equilibrio de las partes durante la negociación y ejecución del contrato. Bien. Y podrá establecer condiciones diferenciadas respecto a la obligación o obligatoriedad de la celebración de los acuerdos de roaming automático nacional. Punto. ¿Para qué en meternos en la otra discusión? Se le estamos dando la facultad en ambos. No sabemos cómo va a evolucionar la industria. ¿Por qué lo vamos a condicionar solo? Si lo condicionas solo donde hay FDT, estás acotando las atribuciones. ¿Para qué? Digamos, ¿a quién estamos defendiendo? Yo no veo... Ministro. Sí, el espíritu es justamente hacer obligatorio, y eso está recogido en las dos propuestas, aquella infraestructura que fue instalada como resultado de subsidios del Estado, que es distinta de la infraestructura propia que las empresas instalan como parte de sus inversiones. Eso está recogido. Podríamos agregar tales como para abrir un espacio y liberarlo un poquito. Pero hay una diferencia, sí, objetiva entre la infraestructura que cada empresa, por razones de mercado, instala y aquella a la que accede porque el Estado lo subsidió. Le estamos dando a todos el uso del espacio del espectro. Ese es un tema, porque una cosa son las localidades producto de subsidio del FDT, que es todo Chile conectado, pero la pregunta es, pero el FDT no tiene nada que ver con las contraprestaciones producto de entregar concesión de espectro, y que se le establecen obligaciones que no tienen nada que ver con subsidios del FDT, que también tiene que dar, que nos quiere asegurar y que esté bien claro que también están excluidos. ¿Tales como podría? Tales como habla. Aquí, al ponerlo en el texto, le estamos dando el argumento a cualquier abogado que nos vaya a cuestionar. Aquí es la referencia. El reglamento va a definir condiciones de mercado equilibrado y cuando tiene que obligarlo. Punto. ¿Para qué nos vamos a apretar los dedos? Eso es lo que no entienden. Es como para decir que hablé de unos territorios. Entonces, yo tengo un montón de territorios en todos los cercanos costeros que están plagados de esta realidad. Pero me preocupa de cómo va a desarrollar la industria futura. Claro, y cómo... No, está bien. Mencionamos de los paneles, es solo para eso. Los abogados se van a hacer un picnic. Bueno, entonces ponemos en votación entonces las dos opciones, la opción A y la opción B. ¿Les parece? Sí. Ok. Señora secretaria, la opción A. Ok, todo su derecho. No hay problema. La opción A, senadora órdenes. A favor. Senador Letelier. Es que le pedí al presidente que pueda hacer votación separada de los textos, es decir, hasta cierto punto. Ok. Yo estoy hasta la palabra automático nacional. Okay. Es decir, aceleración de acuerdo de roaming automático nacional, para que pueda ser en cualquier parte del territorio del país donde el Ejecutivo tenga la posibilidad de asegurar que haya roaming. Esto es limitativo, lo que están redactando la segunda parte del texto. Yo voto la primera parte de la hasta automático nacional. El resto lo en contra. Y a favor, ya. No. Hasta ahí. Senador García Huidobro. Entendiendo el espíritu de este proyecto, yo comparto la propuesta completa. Completa. Dice el presidente. Yo soy partidario de la alternativa completa, atendiendo al espíritu del proyecto. ¿Quedaría aprobado entonces la A? No sometemos la No, entonces ve ahora que le está dando el argumento del padre. No, eso no. La proposición A quedaría aprobada en su totalidad. En los mismos términos que está formulada por el
por el Ejecutivo. ¿Perdón? Que la proposición A quedaría aprobada con 3 votos a favor en su totalidad, en los mismos términos que está formulada por el Ejecutivo. Ministra. Presidente, con el... Voy a votar a favor para que la llevemos a la sala. ¿Verdad? ¿Cómo? Sí, se tiene que votar la alternativa, lo vamos a poner Sí, como indicaciones obvio, distintas para la obvio, historia. para que vos puedas reponer esto en la sala, obvio. Perfecto. Ministra. Solo quisiera, por supuesto, respecto a la votación, solo quisiera plantear a los integrantes de la comisión que dejarlo completamente abierto abre la posibilidad también de que el Estado intervenga en ámbitos donde no debe intervenir. Porque, claro, porque por ejemplo, no tenemos facultades ni tampoco las vamos a buscar a través de este proyecto para obligar a roaming en áreas donde existe oferta y diversidad suficiente para todos los habitantes. Eso implicaría que el Estado toma una facultad de intervención más allá de lo que le corresponde. A lo que apunta este proyecto y el espíritu con que fue planteado tiene que ver con que en las áreas donde el Estado subsidió esa infraestructura sea compartida y beneficie a toda la población. Entonces, nos preocupa que quede completamente abierto a que el Estado intervenga en ámbitos que no le corresponden. ¿Todo el resto lo tenemos aprobado? Nosotros estaríamos de acuerdo con eso. ¿El resto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Estamos de acuerdo. Despachado. Despachado, sí. Ok, dejamos entonces para la próxima semana la continuación de la discusión de Katy, ¿te parece? Sí, por supuesto. Ministra, si es posible, Oye, hacer notar lo ¿cuándo? siguiente. ¿Misceláneo cuándo? Lo tenemos citado la próxima semana. Pero veamos todo, Sí. porque eso era incorporar los misceláneos. Ministra, si le parece lo siguiente, nosotros ayer se aprobó en la sala del Senado el proyecto de ley de vandalización del transporte público. Si es posible que usted, unánime, si usted nos puede ayudar mañana con poniéndole urgencia para poder despacharlo rápidamente en la Cámara. La idea nuestra también es provocar rápidamente también la votación en general de Katy. Esperamos que eso pueda producirse. Estamos tratando de acotar la discusión, a lo menos en general, para los efectos de general la votación. Yo lo voy a poner en tabla la próxima semana. Como también estamos poniendo en votación un proyecto de ley que dice relación, que hoy día ya lo discutimos, dice relación con carreras ilegales. Y también vamos a comenzar la discusión, esperamos, de la miscelánea. De seguir la votación. Seguir la votación de la miscelánea. Sí, efectivamente, yo creo que en un par de votaciones, o sea, un par de sesiones podríamos tenerlos despachados. Entonces, un poco para ponerle al día respecto en qué vamos. Gracias, ministra. Muchas gracias y yo voy a hacer gestiones para la suma urgencia, para despacharlo rápido. Gracias. Habiéndose cumplido la sesión, está